Bienvenidos a Filosofía Fundamental. Del Congreso con la institución Filosofía Fundamental, de la que brevemente también me gustaría decir algunas cosas porque me parece que es una institución que merece la pena ser conocida y ser reconocida. Esta institución que empieza a funcionar el 2021, de la mano principalmente de Carlos, pero también de todo un equipo de trabajo, tiene la iniciativa de intentar construir academia de otra manera y fuera de los típicos anquilosamientos que de alguna forma van permeando y van limitando el propio desarrollo de la vida intelectual, que es una vida que al final emerge de la responsabilidad social, de la responsabilidad con los otros, de la responsabilidad desde la tierra, ¿no? Y en ese sentido se constituye como una institución, como un centro autónomo, que no solo trabaja en investigación, sino también en docencia, para intentar a partir de algunos valores relevantes, como la oposición al statu quo, como la horizontalidad, como la libertad y la autogestión, como un espacio para todas las personas a que puedan encontrarse transdisciplinariamente en la construcción de una vida intelectual que sea realmente una vida intelectual. Sí, sí, ¿no? Les invito a que puedan, si en algún momento les surge el interés, entrar por internet a filosofiafundamental.com, que puedan explorar un poco más en profundidad de qué va esta institución y ver qué es lo que se está trabajando ahí, porque hay cosas muy interesantes, ¿no? Y algunas de esas cosas muy interesantes son las que van a aparecer también hoy, y en ese sentido daré el paso a Carlos Sierra Lechuga. Carlos es doctor en filosofía. em, y en su afán de ser doctor en filosofía, no solamente cuenta con estos estudios, sino que por lo demás es una persona que constantemente se ha comprometido con trabajar intelectualmente el magno problema de la realidad, ¿no? Desde su inicio como estudiante de filosofía, se ha caracterizado por tener un espíritu de inquietud que lo ha llevado a construir incluso los primeros cimientos de una herramienta novedosa en el ámbito de la filosofía, que es la teología, la que hoy se trabaja en diferentes partes del mundo, de España principalmente, también de Colombia, Chile, Estados Unidos, entre otros, y de la que también nos viene a contar un poco, ¿no? Porque de alguna manera su presentación lleva como título La realidad del otro en la consulta, teología filosófica y psicoterapia, ¿no? Que emerge también desde la inquietud de que construir la psicología clínica no es una labor solamente de psicólogos clínicos, sino que es una labor transdisciplinaria para un campo tan complejo como es este de tratar, digamos, con lo humano. En ese sentido, no quiero explayarme mucho más en el perfil o la reseña de Carlos, porque creo que todo lo que pueda decir en realidad lo va a sobrepasar lo que él nos pueda comentar. Habla mucho más de él, creo, lo que vaya a generar en la presentación que su propio currículum. Así que los dejo con Carlos. Espero que disfruten la presentación y también los espacios posteriores de diálogo, ¿no? Como es una institución que está basada en la horizontalidad, en la oposición, en la libertad, la idea es generar, luego de la presentación que él nos ha preparado, también un espacio de diálogo que pueda ayudarnos a repensar, digamos, desde el lugar desde el que nos va a ofrecer, ¿no? Muchas gracias, gracias Lucas por la presentación, por la invitación. Espero en esta conferencia no ser sanguchito de palta y estar hablando de más, espero hablar poco, espero, no sé, y sobre todo que entremos en diálogo, ¿no? Sí que es verdad que a mí y justamente como de esto voy a hablar ahora, me gusta ver a las personas con las que hablo, ¿no? Esto que parece que el Zoom y estas cosas que parece que nos acercan tanto, a veces también nos distancian y los que podáis encender vuestras cámaras, ¿no? Si no estáis en pijama o lo que sea, pues agradecería porque así también voy viendo vuestros rostros y creo que eso es crucial, ¿no? El rostro, decían los Tlamatini en aguas, es la otra parte del corazón, así que eso sería bueno verlo. Bueno, mi charla, como ya dijo Lucas, se llama La realidad del otro en la consulta, ¿no? Teología filosófica y psicoterapia. Ya de entrada el título puede sonar un poco extraño, especialmente porque aparece ahí pues una palabrita, ¿no? Que es rara, que probablemente no hayáis escuchado y que, bueno, a partir de ahora espero que os interese, que es esto de reología filosófica, ¿no? Vale, no quiero entrar demasiado en los detalles, ni mucho menos simplemente deciros, ¿no? A título de definición provisional para que la vayamos teniendo presente, que es una herramienta metafísica, ¿no? Que sirve para hacer metafísica, la reología filosófica. Y digamos que todo lo que se hace en metafísica, en una u otra manera, tiene que ver con la realidad. Sea eso lo que sea, tiene que ver con la realidad.
No quiero ser demasiado técnico, de hecho creo que no lo voy a hacer porque no me interesa pues, el lenguaje técnico, lo que me interesa es que nos podamos entender. Y en ese sentido, la reología es una herramienta justamente para estudiar, investigar, hallarse un poco en esa realidad que tanto le interesa a la metafísica, ¿no? La reología se llama así justamente porque quiere investigar la realidad rea de las res, y ahí está, ¿no? Eso es un poco, digamos, como definición transitoria, un poco como herramienta, ¿no? Y primero que nada, y antes de empezar ya con lo que tengo que decir, pues nuevamente agradecer a todas las instituciones que han colaborado para sacar este proyecto adelante, a las organizaciones, especialmente a las personas que están detrás, y particularmente a Lucas Cañoles Cuevas, porque creo que sé que ha sido uno de los grandes pilares de este proyecto, ¿no? Que desde el principio ha querido echarlo adelante y que, bueno, admiro su honestidad intelectual y su esfuerzo intelectual, y eso hay que reconocerlo públicamente, ¿no? También por otra parte decir bueno, estas charlas, este tipo de charlas, ¿no? Aprecio que se lleve, digamos, que se traiga a la filosofía, a la psicología, ¿no? O sea, que haya estado en el interés de los organizadores traer filósofos a un evento, a un encuentro, digamos, que compete en apariencia solo a los psicólogos, ¿no? Eso ya habla de una actitud abierta y que me parece también crucial, ¿no? Llevar la filosofía, perdón, ahí donde cada vez está más ausente, que es prácticamente todo el mundo, no solamente el psicológico. Y entonces, en ese sentido, pues traer este tipo de charlas, aunque las universidades no nos paguen a muchos de los ponentes, incluido yo, pues por lo menos vale la pena hacerlas, porque se trata en una u otra medida de mejorar las relaciones interpersonales, ¿no? Y máxime esa relación interpersonal que es la que se da en la consulta, ¿no? En la que hay, vamos a decirlo sin, rápidamente y mal, el médico y el enfermo, ¿no? El psicólogo, en fin, y sobre todo porque el que va a una consulta lo que busca de alguna manera, o más bien el buen vivir de aquel que va a la consulta, en buena medida es por corresponsabilidad de aquel que le atiende, ¿no? Y entonces, pues de eso se trata esta charla, de mejorar estas relaciones interpersonales, ¿no? Ahora bien, dicho eso, y si me permitís comenzar, podría decir también brevemente que quizás pueda entenderse, si se me apura esta charla, como una charla de ética. Ética. Ahora diré que en rigor no es una conferencia de ética, pero podríamos empezar diciendo que es una conferencia de ética y en este sentido tendría que aclarar por lo menos tres cosas. La primera es que al ser una charla de ética, en algún sentido, me voy a dirigir especialmente a la dimensión individual del ser humano. O sea, el ser humano por lo menos tiene tres grandes dimensiones, ¿no? Que es la individual, la social y la histórica. En la social, por cierto, está también la vida pública en el sentido de estatal, que no son lo mismo, se distinguen, no es lo mismo lo que pasa socialmente que lo que pasa en el Estado, ¿no? Pero me voy a dirigir especialmente a la dimensión individual, ¿no? De modo tal que los problemas que pueda tener, por ejemplo, el sistema sanitario, ¿no? Que son parte de la dimensión estatal dentro de la social, son problemas que habrá que resolverse a ese nivel, ¿no? A ese nivel social estatal y se distinguen, por tanto, de aquel acontecimiento que surge, que se da en la relación interpersonal individual al interior de la consulta. Entonces, a esa parte, esa es la que me quiero dirigir, ¿no? Por otra parte, también decir que como filósofo, no me interesa especialmente pues que vosotros lleguéis a la filosofía, ¿no? Es decir, como que a partir de esta conferencia reconozcáis vuestra vocación, que no era la de psicólogos, era la de filósofos, y apartéis la psicología y ahora estudiáis filosofía. No es ese mi fin, al contrario, lo que me interesa no es llevar gente a la filosofía, sino llevar la filosofía a la gente, especialmente, como acabo de decir, a lugares donde cada vez está más ausente. Y en particular porque creo que en ese sentido, en la medida en que se utilice la filosofía o cierta filosofía o se hagan uso de ciertas herramientas filosóficas, como en este caso la reología, lo que podemos lograr con eso, insisto, no es tanto hacer reólogos, sino hacer más bien, en este caso, buenos psicólogos. Este es el objetivo, ¿no? Ahora veremos qué es esto de buenos psicólogos. Y en tercer punto, ¿no? Como para aclarar antes de comenzar, que si bien dije que es una conferencia, digamos, de ética, no es de ética en ese sentido, digamos, moralino del término, ¿no? Esa ética
de la virtud o del deber, ¿no? Que de alguna forma siempre nos viene impuesta desde arriba, ¿no? Cómo se debe comportar uno, ¿no? La voz de la conciencia que te habla, ¿no? O lo que dice el manual, el protocolo de bioética en la consulta o en el hospital, etcétera. No, no se trata de esta idea moralina de la ética, sino más bien sería de ética, porque en la medida en que se usa la herramienta filosófica, nuevamente en este caso la reología, eso conlleva a que al hacer o al usar, mejor dicho, la filosofía, se tengan unas acciones prácticas concretas, ¿no? Se trata pues de mostrarles aquí una teoría práctica o bien una práctica teórica, que es justamente esta reología. Y en ese sentido, más que ser una conferencia de ética, como decía, sería una conferencia de metafísica, ¿no? De metafísica. ¿Por qué? Porque hablando de metafísica, ahora lo veremos, lo que se pone en su justa medida, ¿no? En su majestad, en su dignidad, en lo que se saca a presencia, es justamente, en este caso, la realidad del otro, ¿no? Utilizando la reología, lo que vamos a sacar a la luz en presencia es la realidad del otro. Y en la medida en que está metida ahí la realidad, esta charla ya es de metafísica. Pero como digo, una metafísica que tiene unas consecuencias prácticas, porque en realidad toda metafísica la tiene, incluso las más puristas, ¿no? Tienen consecuencias prácticas muchas veces en su pretendida pureza, pues peligrosas, ¿no? Y detestables. Pero en cualquier caso, hagamos explícita pues esta teoría práctica, ¿no? Las consecuencias prácticas de esto. Y en ese sentido podemos unir estos tres puntos que os he dicho a propósito de que sea metafísica o que conlleva una ética, por así decir, y la relación con la generación de buenos psicólogos. Preguntándonos primero, éticamente, ¿no? ¿En qué consiste que un psicólogo sea buen psicólogo? Es la primera pregunta, digamos, básica que uno se puede hacer. Y uno podría responder de muchas formas, ¿no? Quizás consiste que un buen psicólogo sea bueno por la cantidad de másteres que tiene, ¿no? Por el magíster habilitante que le posibilita ante el Estado y demás ejercer, ¿no? Entonces, vosotros sabéis que aquí en España ya no existen las licenciaturas, en Europa no existen las licenciaturas, ¿no? Como allá que tenéis licenciaturas y además luego tenéis que concursar por el título de profesional, ¿no? Aquí no existe eso, aquí lo que existen son grados y el grado como tal no sirve para nada, y menos en psicología. Lo que se necesita luego de eso son másteres, y para tener una consulta necesitas un máster habilitante. O sea, hay una reducción total de los programas de estudio, etcétera, no me meto con eso. Pero en cualquier caso, que no os sorprenda, y lo digo al pasar, que alguien que venga, que vaya de, o que venga de España, vaya de España a Chile en este caso, con muchos másteres y demás, pues es demasiado buen psicólogo. Lo que pasa es que tiene muchos másteres porque es lo que hay que hacer. Y dicho sea de paso, porque es ahí donde se saca dinero, ¿no? De los másteres. Siempre que uno postula un máster le van a decir que sí, porque como lo tiene que pagar, pues esto pues ya está aceptado a priori casi siempre, ¿no? Así que el máster probablemente el magíster y todas estas cosas no es lo que nos haga buenos psicólogos, ni mucho menos la cantidad que tengamos de ellos. El doctorado, entonces, ¿no? El non plus ultra que puede dar una universidad, me parece que tampoco, ¿no? ¿Quién dirigió la tesis de ese doctorado? Creo que tampoco nos hace eso, no es el determinante para hacernos buenos psicólogos, o la cantidad de postdoctorados que podemos tener, o la universidad o el apellido, ¿no? Como en Chile todavía se hace tristemente, ¿no? ¿Y usted en qué universidad estudió y cómo se apellida? No, no es ni el apellido ni la universidad lo que nos va a hacer buenos psicólogos. Creo yo, y aquí es donde vamos a comenzar a justificar esta respuesta, que lo que nos hace, lo que podría hacernos buenos psicólogos o aceros, porque yo no lo soy, eh, es el paciente. No es ni el doctorado, ni la universidad, ni el título, ni nada, sino que es el paciente el que va a ser, el que va a decidir en última instancia si se es o no buen psicólogo. Y ojo que ahora lo del paciente volveremos a este término en un momento, ¿no? Pero lo que quiero decir es que metafísicamente, ya no éticamente solamente, sino metafísicamente, es esa realidad otra que viene a la consulta la que decide si uno será en última instancia buen o malo psicólogo. ¿Por qué? Porque es esa realidad otra la que encuentra o no cobijo en el terapeuta, encuentra o no comprensión en el terapeuta, encuentra o no resultados, en fin, encuentra o no aceptación. En última instancia, si el terapeuta ayuda al proceso, digamos, de sanación psíquica, por llamarle así, al paciente, es buen psicólogo.
es el otro, pues, el que va a determinar, el que va a ser la razón formal de si el psicólogo es bueno o no. Y pues bien, a reconocer justamente esa realidad personal que se da frente al terapeuta, ¿no? En la consulta, o ni siquiera frente al terapeuta, con él, consigo, a eso ayuda la reología, ¿no? A reconocer esa realidad personal, que en tanto que es personal, por un lado, tiene su propia historia, ¿no? Tiene su propia dimensión justamente social e histórica, compleja, ¿no? Dinámica, a veces incomprensible, pero en última instancia suya, una historia que es suya, personal. Y por otra parte, en la medida en que es realidad, ¿no? Realidad personal, en la medida en que es realidad, es ya por sí mismo una otredad, ¿no? Es una otredad de suyo, ¿no? Ella es esa persona en tanto que realidad ya es otra de suyo. No está puesta esa realidad, no está cobrada, por así decirlo, por mi terapia o por mis modelos teóricos o porque esté frente a mí y venga a mi consulta, sino porque ya ella, desde antes, por sí misma, es otra, ¿no? De suyo. Y a eso justamente ayuda va a ayudar justamente la reología, ¿no? Claro, esa realidad de suyo, como digo, no va a venir cobrada por las grandes teorías generales de la psicología, por los grandes esquemas que podamos hacer, en última instancia por los idealismos que se puedan tener, ¿no? Al interior de la práctica médica en general, ¿no? Definitivamente no hay esa idealidad de manual, de libro, ¿no? De este tiene TDAH de manual, ¿no? No, no, porque el ser humano, la humanidad, el ser humano, la persona concreta, en la medida en que es otredad, es siempre un otro concreto, y por tanto los manuales no van a aplicar porque el ser humano no es una manualidad, ¿no? Ahí está, no es una manualidad de estas que se pueden hacer pues con Shakira y macramé ni nada de eso. Es una realidad bastante compleja que ahora veremos, pues eso, la corresponsabilidad que tiene el psicólogo frente a eso, ¿no? Porque fijaos, si uno va a la historia de la psicología y uno coge pues cualquiera de estos libros emblemáticos de la historia de la psicología, pienso por ejemplo y particularmente en el libro de Fernand Lucien Müller, que está publicado en el Fondo de Cultura Económico, que supongo que todo el mundo conocerá, ¿no? De alguna forma, toda la historia de la psicología que expone Müller está, está hecha de alguna forma de cara a la historia de la filosofía, ¿eh? Claro, porque parece que la filosofía, desde sus orígenes en Grecia y demás, si partimos que viene de ahí, ha tenido siempre esa preocupación por aquello que es la psique, ¿no? El alma. Resulta pues que el estudio de esa psique, al logos de la psique, pues será la psicología. Y entonces la historia de la psicología, pues de alguna forma se emparenta o se ve a la luz de la historia de la filosofía. El problema es que esa filosofía que aparece en estas historias y que por lo demás es la filosofía más mainstream, ¿no? Más aceptada por todos, más reconocida, más famosa también, ¿no? Más conocida. Es una filosofía que ha ido investigando el mundo, ¿no? O la realidad, si se quiere en general, mediante lo que en reología llamamos la vía lógica. La vía lógica. Una vía lógica que no me detendré demasiado en ese concepto, simplemente decir que podría resumirse en que el punto de partida para tratar con lo real, aquellos filósofos y teóricos en general que andan esta vía lógica, el punto de partida para tratar con lo real, curiosamente, no es lo real, no ha sido lo real en general, ¿no? De alguna forma, su punto de partida han sido siempre ideaciones del teórico en cuestión, ¿no? Como que parte simplemente de nuestro logos, ¿no? De ahí el nombre justamente de vía lógica, ¿no? Y en esa vía lógica, en esta especie de especulación desde el puro logos nada más, se ha visto a la psique, esto que va a ser justamente el logos de la psique, se ha visto a la psique siempre como una especie de entidad sustantiva en y por sí misma, que de alguna forma puede prescindir del cuerpo y por lo tanto de toda condición material en general. Y esto ha sido así desde Platón, ¿no? Por ejemplo, hasta Descartes y todavía en la época contemporánea actual, ¿no? Se puede ver cómo se ve esta idea de la mente como si fuese algo ajeno al cuerpo y sus condiciones, ¿no? Esto explicaría, por lo demás, y ahora volverá a esto, por qué justamente la ética que ha derivado de esta filosofía, que es en última instancia la filosofía conocida de la historia del pensamiento occidental,
ha sido totalmente, digamos, sorda, ¿no? Ante un principio ético que no cabe dentro de sus premisas, como aquel que dice dar de comer al hambriento, ¿no? Ahora veremos por qué especialmente. Eso no tiene sentido, no ha aparecido nunca en ningún manual de ética en este tipo de filosofía, ¿no? Entonces vayamos un poco a desglosar esta forma, digamos, logicista de proceder, y ahora lo veremos justamente en el asunto de la consulta psicoterapéutica, ¿no? Claro, fijaos, Aristóteles, que era muy listo en algunos puntos, en otros quizá no tanto, pero en algunos sí que era muy listo, decía que estos, digamos, filósofos lógicos, ¿no? Logicistas, idealistas, como se les quiere decir por el momento, ellos partían, decía él, en griego decía ekton polon logon, desde excesivos logos, ¿no? Desde excesivos razonamientos, especulaciones, por decirlo así, ¿no? Y en esa medida en que partían simplemente de la especulación, desde arriba, desde las ideaciones, decía Aristóteles que eran atheoretoi, ¿no? Eran atheoretoi, eran incapaces de teorizar, eso es, ¿no? ¿Y qué es teorizar en griego? Teorizar significa poner la vista, ¿no? Eran incapaces de atender, teorao, ¿no? De poner la vista, de atender. ¿Qué eran incapaces de atender, decía Aristóteles, aquellos que están simplemente especulando? Decía él en griego, toniparjontos ontes, es decir, los filósofos que parten simplemente desde arriba y que están ahí son incapaces de atender toniparjontos ontes, es decir, la realidad de las cosas. Son incapaces de poner atención a la realidad de las cosas, aquello que de las cosas mismas surge, ¿no? Aquello que las propias cosas dan de sí, eso eran incapaces, dice Aristóteles, por eso. Y por tanto, su resolución efectiva o práctica de esos problemas, decía Aristóteles, es una resolución más bien facilona, ¿no? Simplona, imprudente en última instancia. El que parte desde especulaciones es incapaz de poner la vista en la realidad de las cosas y por eso sus soluciones son imprudentes. ¿Qué es lo que les faltaba entonces a estos filósofos que de alguna forma está criticando ya el viejo Aristóteles? Y él lo va a decir tal cual, lo que les falta es peiría en griego, peiría, es decir, experiencia, probación, habitar en lo físico. Lucas y yo, hace ya un par de años, escribimos de hecho un texto que está publicado, lo podréis ver por ahí en la web, que es justamente sobre esto, antropología y reología, y se habla justamente del papel de la probación física, digamos, real, ¿no? De habitar el mundo, ¿no? Esto es lo que les falta, diría Aristóteles, a aquellos que simplemente están ecton polon logos, ¿no? En ese mundo de las ideas, por así decirlo. Pues bien, esta forma de proceder ha llegado justamente a la psicología, ¿no? Esto lo sabe Müller, por ejemplo, en esta historia que os cuento, ¿no? Esta forma de proceder ha llegado a la psicología precisamente por su herencia filosófica, por ese logos de la psique, ¿no? Y esto ha sido de alguna forma el estudio de la psique griega o del ánima, ¿no? Del ánima latina, cristiana, imperial, moderna, en última instancia, ¿no? De la modernidad. Esto ha sido de alguna forma, esta forma de proceder idealista, vamos a llamarle así, ¿no? Que no es riguroso, pero idealista vamos a llamarle así. Claro, porque para los griegos, por ejemplo, el alma ya partía por principio de ser una realidad, una cosa ahí inmortal, ¿no? Era inmortal. Eso pasó también para el cristianismo después, o bueno, para cierto cristianismo, el cristianismo triunfante, el imperial, no para otros tipos de protocristianismos, pero sí pasó el cristianismo y supuso en la práctica efectiva, supuso el famoso dualismo de alma y cuerpo, ¿no? Que va a llegar pues justamente también a la modernidad, ¿no? A la modernidad, que curiosamente, fijaos, las raíces semíticas del cristianismo, para ellas, el dualismo alma y cuerpo no acontece, ¿no? Para un judío, el ser humano, la realidad humana es, dicen ellos, basar en hebreo, ¿no? Que basar es la realidad humana completa, no es solamente el puro cuerpo, es todo lo que involucra, lo que en Occidente llamaríamos alma y cuerpo, pero que no es esa dualidad, ¿no? Bueno, pero esto no llega al cristianismo triunfante, hay este dualismo en el que el alma como para los griegos era inmortal, para estos no es especialmente inmortal, pero casi como si lo fuera. Y para la modernidad, en última instancia, también esta alma termina siendo una res, ¿no? Una cosa con sustantividad propia. Esta es la idea, pues precisamente, de un Descartes cuando habla de que hay una res cogitans, ¿no? Una res pensante, el alma,
y por otra parte simplemente una res extensa, que no es más que maquinaria, es una manualidad, justamente, son puras maquinarias, ¿no? Que puede prescindir perfectamente el alma del cuerpo, ¿no? Esto llega pues no solamente al dualismo res cogitans y res extensa, sino también a otros filósofos como Kant y demás, hablando del sujeto trascendental y este tipo de cosas, ¿no? En última instancia, como que el alma termina siendo eso que se llama alma, esa cosa oscura que se llama alma, termina siendo más relevante que el cuerpo y que la materialidad, y vale de alguna forma por sí mismo. Y esto ha marcado, como digo, la historia de la psicología y junto con eso también la propia resolución práctica de las existencias efectivas de las gentes, es decir, su ética, ¿no? Su ética. Porque en la práctica lo que había que salvar entonces, lo que había que cuidar, que proteger, tal, era la psique, no el cuerpo. Pero ojo, no la psique en el sentido de cuidarlo terapéuticamente, que es lo que ahora nos congrega, sino cuidarlo moralmente y políticamente, que no es lo que aquí nos está trayendo. Es otra mentalidad que creo justamente, y esta es la razón de que exponga todo esto, sin querer aburriros, es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Ahora veremos más o menos cómo, ¿no? ¿Dónde está la crítica? Claro, y por eso, dado que, como decía hace un rato, dado que lo que hay que salvar es esa alma moral y políticamente, no terapéuticamente, eh, y no, y no hay una preocupación sistemática, ¿no? En la historia de la filosofía, del pensamiento occidental, justamente por ese cuerpo o por el bazar completo, ¿no? Del que les decía ahora que lo pensaban los hebreos, es que os decía también que el principio dar de comer al hambriento no aparece en la ética en general de Occidente, ¿no? Dar de comer al hambriento, ¿no? Claro, aparece, por ejemplo, sí, en los textos en los libros de los muertos de Egipto, o aparece también en el Nuevo Testamento, ¿no? Y demás, la mentalidad semítica o mentalidad egipcia africana, ¿no? Claro, hay que dar de comer al hambriento, hay que dar de vestir al desnudo, hay que dar habitación, hablando de la vivienda que hablábamos antes, tras bambalinas, ¿no? Hay que dar habitación, etcétera. Eso no aparece en la ética normativa típica de Occidente, ¿no? En las prácticas efectivas, en el discurso que justifica las prácticas efectivas. Pensar, por ejemplo, la ética griega fue una ética de la virtud. Había que ser virtuoso. ¡Oh, qué bonito suena! Pero virtuoso para el griego significa estar conforme a la ley. Ser un buen ciudadano, eso significa virtuoso. Por ejemplo, Sócrates, ¿no? Sócrates muere a pesar de que las leyes sean justas, pero él acepta las leyes porque son las leyes, ya está. La ética medieval, por ejemplo, es una ética de la bondad. Bondad entendida, claro, en el sentido religioso de la santidad. Ahora hay que estar bien con Dios, ¿no? Nuevamente. Y por último, la ética de la modernidad, ¿no? Ya Kant y demás, es una ética del deber. Hay que estar bien conforme a un ideal. En última instancia, y como veis en todas estas grandes éticas, por así decirlo, de la historia de Occidente, se nota ese vuelo del logicismo, ¿no? De esta vía lógica, en el que pareciera como que las teorías son más, perdón, son más e incluso mejor que lo real, que las cosas concretas. Y como veis, en estas éticas, en estas prácticas efectivas, lo real brilla por su ausencia, ¿no? No aparece hasta ahora, ¿no? Creo hoy que precisamente la psicología terapéutica especialmente tendrá que cambiar esta especie como de paradigma, por llamar así, y considerar no el alma como se ha considerado en la historia de Occidente, sino considerar también justamente sus condiciones materiales, ¿no? Reales, corporales, no solamente las del cuerpo individual, que habrá que considerar también, ¿no? Sino también incluso las del cuerpo social, ¿no? Del cuerpo social. Yo decía hace un rato que me iba a dirigir especialmente a la dimensión individual, pero naturalmente, dado que son dimensiones de una única realidad humana, están de alguna forma todas, pues ahí unas superpuestas sobre otras, ¿no? Y claro, el psicólogo no solamente tendrá que también cuidar la dimensión corporal individual, sino también el cuerpo social, porque, claro, no se puede decir, como yo he escuchado, ¿no? Y he debatido sobre esto en otras ocasiones, que claro, el médico, en este caso el terapeuta, el psicoterapeuta, si queréis, que trabaja en la sanidad pública, no puede tener una atención personalizada, un encuentro real con el paciente, vamos a llamarle así todavía, con el paciente, porque al estar hipersaturada la sanidad pública, tiene que ser tira y vámonos, el que sigue y el que sigue. Entonces, claro, y entonces parece como que se descarga una responsabilidad individual ética, que es lo que acontece en la consulta,
en el que solamente estamos el tú y el yo, se descarga esa responsabilidad a lo que el aparato estatal tiene que cumplir. ¿Veis? Entonces, claro, ahí hay un cortocircuito de dimensiones en los que en última instancia el terapeuta que piensa así delega su responsabilidad ética con la responsabilidad, digamos, legal que tendría que tener el Estado respecto y contra esos errores, digamos, legalistas, estatales, de las políticas públicas y demás, habrá que lucharlo en esa dimensión. Es decir, habrá que manifestarse, que tal lo que sea, pero eso no obsta para que en la consulta yo estoy ante una realidad otra que nada tiene que ver con eso. Ahora seguiremos justamente con esta idea, ¿no? De hecho, a propósito del cuerpo social, la siguiente conferencia de mi colega César Rodríguez, creo que también irá justamente él a tratar esa parte, ¿no? Irá a tratar. En fin, el mencionado libro de Müller, ¿no? Que va haciendo esta historia de la psicología, que es la historia de cómo Occidente ha visto la psique, como acabo yo un poco de resumirlo muy brevemente, termina este libro, es decir, terminaría la historia de la filosofía, un libro que está escrito en los 60, ¿no? Es bastante viejo, pero no deja de estar dentro de nuestra era, más o menos. Termina con una escuela filosófica que se llama la fenomenología, que probablemente hayáis escuchado por ahí y tal, ¿no? Y lo cual también me parece un craso error, ¿no? Terminar ahí, ¿no? Aunque, pues, se quiera salvar Müller, pues, echando mano de Merleau-Ponty, que es un fenomenólogo que habla más del cuerpo y demás, pero en cualquier caso, termina con la fenomenología. ¿Y por qué es un craso error? Porque para la fenomenología, esta escuela de filosofía, como para el resto digamos, de pensamiento típico occidental, que es el que acabo de un poco de ilustrar, las cosas digamos, sí, las personas, por llamar así, no están estrictamente entre cosas, ¿no? Sino que están, dicen ellos, piensan ellos, los objetos ante mí. O sea, las cosas no empiezan por ser ellas realidades propias de suyo, sino que comienzan por ser objetos. Y objetos, literalmente, ¿no? Significa lo que está ante, ¿no? Está ante mí. Lo objetivo no es objetivo porque sea propio de la realidad cósmica que está ahí conmigo, sino que es objetivo por estar ante mí. Es decir, como que aquello que es objeto va a cobrar su majestad, su dignidad, incluso si se me apura, su entidad o su realidad, en la medida en que esté ante mí. Esto todavía sigue siendo para la fenomenología incluso, que ya no va a hablar estrictamente de alma o demás, sino que hablará de conciencia, que es el término contemporáneo para seguir trayendo las nociones, los preconceptos, los prejuicios de lo que ha sido el alma, esta pura de materialidad y demás, hablará de conciencia, y para esa conciencia las cosas son objetos, ¿no? Son, diría Husserl, ¿no? Serían los fenomenólogos, son fenómenos. Es decir, son cosas que simplemente cobran esa presencia en la medida en que aparecen ante mí, ante el yo. Si no hay un yo ante el cual las cosas aparezcan como objetos ante ese yo, las cosas no tienen mayor presencia, ¿no? Para esta mentalidad, claro. Incluso y por eso, otro fenomenólogo, Jean-Paul Sartre, que seguramente conoceréis, tenía esa famosa frase de el infierno son los otros, ¿no? Porque claro, ante esta mentalidad de que el yo objetiviza a lo otro y lo pone como objeto y no lo acepta como la realidad que ya de suyo es, sino que lo pone solamente en la medida en que está ante él, pues claro, ante esa mentalidad, el otro, o sea, yo ante la mirada del otro soy un objeto. Y en esa medida, el infierno son nosotros. El otro está constituyendo mi infierno, ¿no? Mi vida es un infierno porque estoy siendo objetivado por el otro. Esta es un poco la idea, ¿no? Claro, en este sentido, para la psicología clásica, que insisto, es heredera de todo este modelo, para la psicología clásica, el otro, y ese otro que va a estar en la consulta, comienza por ser un no yo. El no yo. Comienza por tener un carácter negativo. No es, no soy yo, no es el médico, no es el científico que es el médico, no es el que sabe, el que tiene, el que ha estudiado sus másteres y sus empieza por ser negatividad, ¿no? Y en esa medida, justamente, es que se le ha llamado paciente. El psicólogo es el médico, es el yo que constituye al otro como objeto. Y el otro, pues, es
paciente, es objeto de pasividad, de ahí viene paciencia, paciente, ¿no? Es pasivo. No solamente paciente porque tenga unas pasiones del alma, es decir, unas afecciones psíquicas, sino porque no tiene un papel activo, agente, justamente, en la resolución de sus trastornos psíquicos o como se quiera, ¿no? De su propia terapéutica, ¿no? Digamos que es paciente en la medida en que no es el científico que soy yo, ¿no? El médico que soy yo, el terapeuta que está ahí para de alguna forma reordenar ese objeto que es el paciente, ¿no? Fijaos, en el texto este que os digo de Müller, casi al terminar, dice lo siguiente. Al término de este estudio, es decir, de su libro, espero haber sacado a la luz algunos aspectos esenciales del drama del hombre occidental, de lo que estamos hablando, en su afán de conocerse mejor. ¿Cómo ha llegado a la elaboración de una psicología vacía en la medida en querer ser científica, en la medida en que tiene esta pretensión de la modernidad occidental, ¿no? De ser el yo que ordena en objetos el mundo, ¿no? Y después de haber ido a remolque del positivismo, ¿no? Este cientificismo que todavía sigue en buena parte de los discursos, ha experimentado otras influencias, en particular la fenomenología de Husserl, que acabo de comentar, que la ha incitado a estudiar más profundamente el juego de la percepción. Sí, pero de la percepción. En la percepción las cosas son objetos, nuevamente, ¿no? Son objetos, no son realidades. En fin, continúa él y dice, tanto el psicoanálisis como la Gestalt Theorie ha impuesto la exigencia de estudiar al hombre en su totalidad, ¿no? Es decir, ha habido otras escuelas que han intentado justamente ir por otra vía, ver al hombre en su totalidad, y ya no deshumanizado por un fraccionamiento artificial, aquel del alma como realidad en sí misma, ¿no? Los test mentales, después de la gran boga que tuvieron, han perdido buena parte de su prestigio. Fijaos, si no se puede discutir su utilidad en el campo de la psicotécnica, hoy se reconoce en general que un verdadero diagnóstico de la personalidad, que es crucial para la psicoterapia, ¿no? No puede ser sino el fruto de un juicio y de una estimación complejos. Ahí está. En esta complejidad es donde se unen justamente la dimensión que os decía yo, individual, social e histórica, que constituyen eso que, entre comillas, se llama el paciente, ¿no? Volvamos pues entonces a en qué medida la reología pues, puede ayudar a esta respectividad interpersonal entre dos realidades que se encuentran en la consulta. Claro, ¿qué es lo que va a determinar entonces? Si ya dijimos qué es lo que determina un buen psicólogo y estábamos diciendo que no son los títulos, ¿no? La carga que ese ego llamado terapeuta tiene, sino más bien la realidad del otro, en tanto que le funcione a él, en tanto que le ayude, le cobije, etcétera, o no le cobije. ¿Qué es lo que va a determinar, pues, qué tipo de terapia dar justamente a ese paciente, ¿no? A ese usuario, a aquel que viene a consulta? ¿Qué terapia? Aquel que busca auxilio en el terapeuta, ¿no? ¿Acaso nuevamente la terapia que esté de moda, ¿no? Ahora mismo, la que se esté desarrollando en las más prestigiosas universidades europeas, esta clase de colonialismo que todavía tenemos, como si las universidades latinoamericanas no fuesen buenas, ¿no? La que esté de moda, la que mejor prestigio tenga, o aquella terapéutica en la que yo hice mi máster, aquella terapéutica en la que yo estudié, ¿no? Aquella terapéutica en la que yo me formé. Pues nuevamente me parece que no es el caso lo que va a determinar qué terapia es la que haya que usar en esa realidad otra que viene por auxilio, ¿no? Será justamente el paciente, permitidme seguir llamándole de esta manera, ¿no? Es decir, lo que el otro necesite, lo que él necesite es lo que tiene que dar la pauta a ver qué teorías son las que tengo que aplicar y cuáles no. Es él, justamente. Y en esa medida, justamente, el paciente dejará de ser paciente, pasivo respecto de el yo que le objetiviza en la consulta y comenzará a ser justamente un agente. ¿Sí? Será, contrario a paciente, es agente, ¿no? Ya tendrá de alguna forma participación activa en su proceso terapéutico. Significa pues que le vamos a otorgar a este nuevo agente, le otorgaremos una participación efectiva en la resolución de sus problemas. Porque recordábamos que si es otro, es otra realidad, otra, y en la medida en que es otra, es siempre otra concreta, una realidad otra concreta,
pues es una realidad justo suya, ¿no? Una realidad de suyo, que no está puesta por mí, ni por mis marcos teóricos, ni por mis terapéuticas preconcebidas o demás, ¿no? Por tanto, al paciente le convertiremos en agente dándole responsabilidad sobre su propio proceso terapéutico, es decir, tratándolo con madurez. La realidad del otro es la que tiene que surgir y creo que ahí la filosofía reológica pues viene y ayuda, ¿no? Claro, y uno puede preguntarse, pero ¿qué tal que ese nuevo agente, esta realidad personal que viene conmigo, de alguna forma necesita una teoría, una terapia en general, un marco teórico que yo desconozca, ¿no? Que yo desconozca, en la que yo me formé nuevamente, ¿no? ¿Qué pasa si yo desconozco cómo necesita algo que yo no tengo, que yo no... Bueno, pues precisamente ahí primero habrá que ponerse a estudiar, ¿no? Claro, es él el que, vamos a decirlo así, manda, es esa realidad otra la que debe arrastrarme a mí como terapeuta y no al revés, yo llevarlo a mi molino porque es lo único que sé, ¿no? Sino ponerme a estudiar o bien, siendo el caso, ceder justamente este caso terapéutico, médico, si se quiere, a otro colega, ¿no? Porque claro, la psicología es también una práctica que se da en comunidad, ¿no? Que se da en comunidad. Si yo me veo incapaz como psicoterapeuta de servir a esa realidad otra que viene conmigo, lo suyo es ser honesto y renunciar a ello, ¿no? Darle o ponerme a estudiar mucho para poderle servir o dársela definitivamente a un colega que lo haga mejor en cada caso. Porque, insisto, la realidad en tanto que es otra concreta siempre, ¿no? Claro, pero ¿qué pasaría? El psicólogo ahí va a decir, bueno, pero si hago eso, pues bajará mi ranking, ¿no? Mi ranking de casos que llevo y los que curo, ¿no? Incluso, ¿no? Bajará mis clientes, bajará mi sueldo y todo eso. Sí, seguramente pasará todo eso. Pero hablamos en esta conferencia de hacer buenos psicólogos y no psicólogos ricos. Esta conferencia, como digo, es una conferencia de metafísica con consecuencias prácticas, éticas, no de psicología empresarial, ¿no? No se trata de cómo vamos a conseguir que tengamos más pacientes para enriquecernos. Se trata de ser buenos psicólogos y quien quiera, pues adelante, ¿no? Entonces, claro, ¿y qué ocurre además? Bajará todo esto y demás, y es que además hace que esta complejidad de la realidad del otro que viene conmigo, de alguna forma es mucho más difícil de tratar, ¿no? Que simplemente amoldarlo a aquellas precomprensiones que yo ya tenía. Sí, es mucho más difícil, pero justamente se llama colaboración. Y la colaboración, en última instancia, a la larga, termina beneficiándonos a todos, ¿no? Claro, es lo que decíamos hace un rato, ¿no? Yo es que como trabajo en el sistema público, no puedo dedicarme al otro como realidad otra, como realidad personal. Para mí, pues tiene que ser una enfermedad, no un enfermo, ¿no? Tiene que ser un número y no una persona, porque estoy saturado. Nuevamente, no nos confundamos. No deleguemos la responsabilidad individual en este caso, el papá Estado, que es el que debería solucionarnos este problema de, como no tengo tiempo para tratar a los 100 pacientes que me tocan porque no hay sanidad, no hay más médicos y demás, tengo que tratarlos todos como cosas, como objetos, mejor dicho. No, no, usted sigue teniendo una responsabilidad individual al interior. Lo que pasa al interior de la consulta es un acontecimiento metafísico, porque hay un encuentro de dos realidades, de realidades otras, justamente. Luego ya el papel que pueda tener papá Estado en que tenga yo menos pacientes, habrá que resolverlo con él, pero no con el paciente, no con el usuario en este caso, ¿no? No con el agente, como hemos dicho, ¿no? Eh, no deleguemos, pues, o no confundamos la dimensión individual, la social, y dentro de la social, la estatal, ¿no? Sí, complica más las cosas, claro que sí, pero insisto, estamos hablando de hacer buenos psicólogos y no psicólogos ricos o psicólogos eficientes o no estamos hablando de eso, ¿no? Por lo menos no yo que vengo aquí de intruso desde la filosofía, ¿no? Pues bien, en saber escuchar al otro en tanto que otro, precisamente, y no en tanto que mero objeto, en tanto que mero número, en tanto que mera enfermedad, etcétera, en eso ayuda la reología. Que bien podríamos sintetizar nuevamente recurriendo a este Aristóteles que citaba yo hace un rato, que a diferencia de lo que ya explicó él, que era la vía lógica esta que ha influido tanto en el estudio, en aquello que es la psique vista desde Occidente, Aristóteles contraponía a eso más bien que había mejor que habitar
en lo físico entendido como esa physis, como la realidad efectiva y concreta. Había que habitar en las cosas mismas, ¿no? Había que habitarlas. Y que solamente habitando las cosas, en vez de estar por ahí en los vuelos de la especulación, de los modelos teóricos, del manual, de los títulos, de los magísteres, habitando las cosas, diría Aristóteles, es como se es capaz, dice él, de ver la diversidad. Acabo de decir que que la realidad en tanto que otra es siempre otra concreta y por tanto hay realidades, ¿no? Es capaz, dice Aristóteles, de ver la diversidad y de integrarla, dice él, y de integrarla. Claro, ¿por qué piensa Aristóteles que habitando en lo físico, en lo real, vamos a decirlo así, se es capaz de ver la diversidad y poderla integrar? Dice él, porque lo que tiene el que habita en lo físico, a diferencia del otro que decía hace un rato, es peiría, nuevamente. Lo que tiene es probación. Hay un acercamiento, un encuentro con lo real. Y en ese sentido, si lo trasladamos al tema que nos compete, claro, la labor del psicólogo en este caso tiene que ser una labor de apertura a lo real, o si se me permite, una entrega a la realidad del otro. El psicoterapeuta, si lo que quiere es hacer psicoterapia, tiene que ser su vida una entrega a la realidad del otro. Si queríais haceros ricos, haber sido rentistas, como decíamos hace un rato, haber comprado pisos y creo yo, vamos. En fin. ¿Y por qué, pues, la reología sirve para esto? Pues porque es una herramienta filosófica que ya parte de nuestra situación in medias res, ¿no? Ya los seres humanos somos personas concretas, específicas, como digo, con nuestra carga individual, social e histórica, que ya está in medias res, entre cosas, ya en una situación social e histórica. Y parte de ahí, no parte de la idea de un sujeto que es trascendental, que objetiva todo lo que aparece ante él. Eso no es así, ¿no? Eso no es así. Los coches cuando cruzamos la calle no necesitan ser vistos para que tengan realidad, ¿no? De hecho, si no los vemos, nos pasan a llevar, como se dice en Chile, ¿no? Claro. Y en ese sentido, no parte el reólogo o el que usa la reología desde, desde estos logos, ¿no? Desde su logo, desde sus juicios, desde sus ideaciones, ¿no? No está de alguna forma lo real como ahí para el logos, sino más bien al revés. Nuestro logos, nuestra dimensión inteligente, si se quiere, está más bien tras lo real, ¿no? Tras ello siempre. Está como investigium, ¿no? Hacia los vestigios, hacia las huellas, hacia las pistas de lo real. En eso consiste la investigación, que es justamente, como digo, una entrega a lo real. Y las cosas, pues, en general, todas las cosas, no comienzan por ser of mí, ¿no? O sea, ante mí, objetos, sino que comienzan por ser cosas de suyo, es decir, realidades, que en tanto que realidades son otras que yo. Yo me muevo en un mundo que no está ahí para mí, es otro que yo, siempre. Y ojo, fijaos que decir otro que yo no es lo mismo que decir el no yo, del que partía el idealismo que decíamos hace un rato. Las cosas son no yo y solamente cobran suficiencia hasta que son para mí. No, no, no. Decir otro que yo no es no yo. Es decir, mejor, es más que yo. Las cosas por ser realidades, lo otro, por ser realidad, es siempre más que yo. ¿Ve? Es siempre más que yo. Y en ese sentido, ¿no? En este sentido, y especialmente en la realidad humana, personal, que somos cada uno de nosotros, las realidades, las cosas, las res en suma, tienen una dignidad, tienen una presencia, tienen una sustantividad, una suficiencia de suyo, un dinamismo que ellas dan de sí. No están ahí, ese dinamismo no es una lógica, no es una lógica puesta por mí en ellas como objetos, ¿no? Ellas mismas tienen un dinamismo que puedo o no comprender, pero tendré en la medida que son otras que aceptar. Esta es la gran diferencia, ¿no? Que aceptar, es la aceptación. Lo que busca, creo yo, el paciente sobre todo, o el que busca ayuda psicoterapéutica, lo que busca es aceptación, no comprensión en el sentido lógico del término, ¿no? No, yo te voy a explicar por qué te pasa esto y aquí están las premisas que son como las causas y entonces eso conlleva tus conclusiones que son tus síntomas. Eso para el que busca consuelo es en general bastante irrelevante, ¿no? Y entonces, como digo, la otredad brota
de la realidad. Si algo es realidad es por ser otra, por ser, y ahí está justamente el acontecimiento metafísico. Y en tanto que otredad, toda otredad es otredad concreta. Cada cosa, y en este caso cada res personal, de suyo da de sí. Esta es la idea de realidad que tenemos que ir manejando, ¿no? Bueno, traslademos todo esto a la consulta, ¿no? El que viene a ella, el que viene a la consulta, comienza por ser realidad. Por ahí comienza. Comienza pues por ser otredad. Y por tanto comienza por ser otro que yo. Es más que todo lo que estudié en la universidad, es más que todos mis títulos, es más que mi sueldo. Y por eso, todo eso tiene que estar en función de ese otro, y no al revés. Es una realidad dinámica, como dijimos, compleja, como hemos dicho también, y no solamente compleja a nivel individual, sino también, como he dicho, social e históricamente, ¿no? Social e históricamente. A mí me parece a veces incluso hasta risible que en la psicología contemporánea esté tan de moda, no quiero ofender a nadie, pero lo pongo como ejemplo arquetípico, que esté tan de moda, vamos a decirlo así, resetar, ¿no? El mindfulness, ¿no? Porque al final lo que termina haciendo es que los problemas debidos a un sistema de producción como el actual capitalista, trae unos problemas a las personas individuales y se les carga a esas personas individuales con la responsabilidad de sanarse ellos. Es decir, vaya usted, claro, usted que tiene 3 horas para llegar hace 3 horas para llegar a su trabajo le explota, no tiene tiempo para ver a su familia, no llega a fin de mes, pero usted va a sanar si se concentra y hace meditación. Perdón, está usted confundiendo nuevamente un quiebre de la estructura social, política y económica en este caso, y está cargando ese problema a la dimensión individual de la persona. La persona, como digo, es siempre mucho más compleja y ahí el psicólogo tiene que ver que no es de alguna forma su dimensión individual la única responsable de lo que padece, ¿no? Está ahí ya imbuido en una sociedad y en una historia que le posibilita y que le condiciona a ser lo que es. Lo que acabo de decir, mi colega César estará hablando, fijaos el nombre de la conferencia de César, otro reólogo, por cierto, de lo colectivo a la persona, determinantes sociales en el trastorno mental grave. Claro que sí. Puedo resumir, bueno, no resumir lo que él va a decir, pero si quiero resumir yo esta idea diciendo, ponga usted más parques y necesitará menos hospitales. Claro que sí. Cambie los modos de producción, cambie la sociedad que tenemos y necesitaremos menos terapias, ¿no? Menos medicina, menos tal. Pero al contrario, lo que se busca es farmaceutizar cada vez más y más. Porque claro, el problema de fondo sigue estando ahí. En fin. El otro, pues, es siempre anterior de alguna forma a la consulta, ¿no? Ya llega como realidad otra, es un otro previo, es un otro metafísicamente anterior por ser realidad, ¿no? Y por tanto, es anterior, es anterior, sí, previo a todo aquello, o así, a todo de cuanto me he hecho concepto previo, ¿no? Es anterior a todo de cuanto me he hecho concepto, de cuanto me he hecho juicios, logos, ¿no? Logo y en plural, ¿no? Es decir, ante la realidad del otro, todo es prejuicio, todo es prejuicio. No puedo yo llegar y decir, vale, a mi paciente le voy a dar, no, no, ante la realidad del otro, todo es prejuicio. Primero él y luego ya vemos cómo el logos se deja arrastrar por eso, pero no al revés, ¿no? Esa psicología de la objetividad creo que no viene ya a cuento, creo que es justamente lo que hay que cambiar. Ante la realidad del otro, todo es prejuicio, ¿no? Y por eso se requiere por parte del terapeuta un encuentro, como acabo de decir hace un rato, una entrega a la realidad de ese otro. Y para él, para el terapeuta, esa entrega supondrá justamente una experiencia, ahí viene el peirao, este que os decía, del que ha escrito Lucas en ese artículo, del que hemos escrito junto con Lucas en el artículo. Para el terapeuta supondrá una experiencia, no un experimento. Cuidado, no un experimento, que no es lo mismo. El experimento objetiva. La experiencia es un encuentro personal. Es un cohabitar, como decía Aristóteles. Fijaos, por último, ya casi termino, con lo que decía este Müller también. En pocas palabras, la evolución de la psicología experimental demuestra que era ilusoria la pretensión de reducirla a una ciencia natural, de calcarla sobre la fisiología.
Inclusive se puede observar que la fisiología ha tenido a menudo que integrarse en una antropología. El texto que os decía, Relogía de Antropología, que ha escrito Lucas, en virtud de una verdadera inversión de perspectivas. Esa inversión de perspectivas se vislumbra o se muestra que se necesita en ese artículo que os digo de Reología y Antropología, ¿no? Ahora bien, desconocer la importancia, continúa Müller, de descubrimientos no solamente útiles, ahora bien, sin desconocer la importancia de descubrimientos útiles y además capaces de aclarar muchos aspectos del psiquismo humano, como los automatismos, hábitos, conductas neuróticas, etcétera, fuerza también a reconocer que no siempre se evita el escollo de dar como explicación una extrapolación, ni de confundir subrepticiamente el conocimiento de condicionamientos con el de la realidad condicionada, ¿veis? No hay que confundir el conocimiento, el logos de conocimiento, con la realidad condicionada. Fijaos, fijaos en este error, este libro está escrito en los 60, fijaos, pero en esta idea de confundir los modelos teóricos, digamos, ese mundo lógico, con la realidad condicionada, como dice aquí Müller, hay incluso el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, Eric Kandel, en su libro este bíblico que es gigantesco de las neurociencias. Fijaos cómo empieza el texto. Dice, dice Eric Kandel, Premio Nobel de Fisiología y Medicina. El reto actual en la unificación dentro de la biología, el cual subrayaremos en este libro, es la unificación del estudio del comportamiento, entre paréntesis, la ciencia de la mente, para empezar ya identificado comportamiento con mente, dice, y las neurociencias, la ciencia del cerebro. Lo que quiere es unificar el cerebro con la mente, con el comportamiento. Y continúa, dice, los procesos cerebrales subyacen no solo a los comportamientos motores simples, tales como caminar, comer y comer, sino incluso a los actos cognitivos complejos y a los comportamientos, ¿no? Y a los comportamientos que generalmente consideramos como esencialmente humanos, ¿no? Tales como pensar, hablar y crear obras de arte. Y como corolario, dice él, todo desorden mental que caracteriza la enfermedad psiquiátrica, desórdenes como de afecto, por ejemplo, el sentimiento o la cognición del pensamiento, resultan a partir de perturbaciones de funciones cerebrales. Es decir, para el Premio Nobel de Fisiología y Medicina de hace un par de años, eh, ha reducido toda la dimensión individual, social, histórica de esa realidad humana a objeto. ¿Veis? Lo ha dicho. Toda enfermedad de sentimiento y de pensamiento es procedente de un desorden cerebral. Y fijaos, continúa Müller, hoy como ayer, insisto, esto está escrito en 1960, el libro de Kandel, por lo menos está escrito desde el 91, es decir, 31 años después. Hoy como ayer, la pregunta fundamental sigue siendo, ¿qué es el hombre? Ahí está el tema. Y nuevamente os recomiendo el texto de Lucas. Y excluye, en principio, toda respuesta dada en el solo terreno de las ciencias biológicas y psicológicas, en el solo terreno. Algo que, al contrario, Kandel está diciendo, solamente aquí se puede resolver el problema. Pero sus métodos de la psicología, dice Müller todavía, lo objetivizan fatalmente al hombre, ¿no? A la res humana, a la persona humana, lo objetivizan fatalmente. Inclusive cuando no lo descomponen ya en elementos que pueden yuxtaponerse, inclusive cuando hablan de términos de funciones, en términos de funciones, de actividades o de campos perceptivos, ¿no? Como lo hace la neurociencia, ¿no? O de neurociencia. Independientemente, dice Müller, de la diversidad de las escuelas irreducibles a un denominador común, todas las variantes introducidas en el instrumental mental que utiliza la psicología científica para experimentar, que acabo de decirlos, experienciar, la experiencia, el encuentro no es lo mismo que el experimento. Todo lo que hace la psicología científica para experimentar, describir y clasificar los procesos psíquicos no podrían cambiar en nada este carácter objetivador, hacer objeto al otro. No constituye de ninguna manera un vicio reinvitorio, pero le impide a la psicología aspirar a la hegemonía ante este problema esencial. ¿Cómo surge del mundo biológico el ser humano, con su inteligencia y sus criterios de valor estéticos, lógicos, morales? Para Kandel, 31 años después, surge del cerebro. Ya está, no hay más, ¿no? Pero Pedro Laín Entrago, que es médico, historiador, fue médico, historiador de la medicina y un gran filósofo, tenía otra respuesta muy distinta a esta pregunta de qué es el hombre, ¿no? Pero ante la pregunta ¿qué es el hombre? Mejor dicho, ¿qué soy yo?
se ha dado esta respuesta, como la de Kandel y muchos otros. Un homo biologicus, ya está, un hombre biológico. A Dios, dimensión individual, social, histórica, no hay realidad, hay objeto, ¿no? Pues contesta de otra forma muy otra, Pedro Laín, ante el homo biologicus, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿Qué soy yo? Dice, eres, por lo pronto, un ente que puede enfermar y que un día u otro estará enfermo. Y entonces, desde el fondo mismo de tu ser, sentirás la necesidad de que te atienda y ayude un hombre dotado de saberes técnicos especiales y dispuestos a conducirse como amigo tuyo. Con menos palabras, un buen médico, un buen psicólogo, que es con lo que empezamos en esta charla, ¿no? El buen psicólogo, se nota en estas palabras, es el que se entrega a la realidad del otro, ¿no? A la realidad del otro. Que se entrega a esa realidad. Fijaos, antes de esto, el mismo Pedro Laín decía, en cuanto el hombre es naturaleza, está ese homo biologicus, y la salud es un hábito psicosomático de esa naturaleza suya, y por lo tanto un bien natural y objetivo, la relación médica viene a ser camaradería. Ahí está la dimensión social que decíamos hace un rato, de comunidad, en este caso de la psicología, ¿no? Asociación para el logro técnico de ese bien. Pero en cuanto el hombre es persona, realidad personal, ¿no? En cuanto el hombre es persona y la enfermedad un estado que de algún modo afecta su ser personal, la relación médica debe ser algo más que simple camaradería. Debe consistir en amistad. Ahí está lo del encuentro, la entrega. Mas para el logro feliz de este ideal de amistad médica hay que vencer dentro de cada situación histórica y social, lo que os decía, no basta simplemente con recetar mindfulness, hay que vencer en cada situación histórica y social toda una serie de obstáculos, algunos monótonamente repetidos desde la antigüedad, ¿no? Impericia, desmedido afán de lucro, dogmatismo deshumanizado, incuria, pereza o mal humor en el médico, pero también veleidad, intemperancia o egoísmo extremado en el enfermo. Claro, pero pocas veces tales obstáculos llegarán a impedir que un médico técnicamente bien formado y moralmente digno, es decir, éticamente responsable, como es lo que estamos tratando aquí de señalar, entable con sus pacientes una relación médica satisfactoria y por lo tanto amistosa. Es amistosa. En fin, ahí está. Esto trata, pues, la reología, de mostrar esta realidad del otro como encuentro, bueno, a la que haya que llegar en forma de encuentro, de experiencia y no de experimento. Es lo que Aristóteles llamaba una vía física en vez de la vía lógica que hemos comentado. Pero que por otro lado, el pensamiento occidental en general ha ido más bien por esa otra vía de la objetivación, de la vía lógica y demás, ¿no? En donde lo otro no comienza por ser realidad, no es realidad, sino en la medida en que es objeto, no comienza por ser real, sino objeto ante mí, ¿no? Es el paciente, ¿no? Y sobre esto, ya lo sabréis también, Foucault ha escrito mucho, tiene por lo menos toda la historia de la locura y toda la historia de la medicina en la que se muestra justamente que el otro, en la medida en que es objeto de experimentación y por lo tanto de control, claro que sí, ¿no? Pero no, la otredad tiene que venir antes que todo eso. Y la otredad requiere más que una comprensión por parte del discurso totalizador, ¿no? De este discurso de científico, ¿no? Como piensa Kandel y demás, ¿no? Esa otredad lo que requiere primero, antes que nada, es aceptación. He ahí la entrega. Y eso es lo que busca el no paciente, ¿no? El agente busca justamente un encuentro, una amistad, como decía Pedro Laín, ¿no? En fin, y para terminar, ¿dónde buscar estos nuevos ejemplos, o nuevos ejemplos, mejor dicho, otros paradigmas otros, donde poder hallar esta nueva relación de entrega al otro en la consulta, ¿no? ¿Dónde poder hallarlos? Yo, lo siento, no lo sé. Y no lo sé porque no soy psicólogo, ¿no? Vosotros como psicólogos y como investigadores en psicología contemporáneos, quiero decir, actuales, tendréis que ver a futuro y tendréis que ver más allá de lo que ya se suele ver. Definitivamente no lo vamos a encontrar en la historia de la psicología a la usanza, como bien ha sabido expresar Müller, de la vía lógica, ¿no? Lo tendremos que buscar en otras partes. Y como no sé cuáles, simplemente me atrevo a sugerir por dónde podría ir, que es una sugerencia que ni siquiera es mía, sino que la da además esta sugerencia un físico que además fue filósofo, y que dice más o menos lo siguiente. Por ejemplo, a propósito de eso que llaman en algunas culturas magia, ¿no? Como si fuera algo simplemente mágico y no científico, como dicen algunos, entre ellos Kandel, ¿no?
A propósito de la magia, dice Paul Feyerabend, por cierto, que no dije su nombre. ¿Quién ha investigado a fondo el asunto? Empecemos directamente con la palabra magia. Es un concepto tan indiferenciado que prácticamente sugiere que todo lo que no es ciencia tiene en común algunas propiedades. Pero esto no es así de ningún modo. Hay muchas tradiciones diferentes. El taoísmo, fijaos, hay muchas tradiciones distintas de la occidental, esta que hemos dicho, que es la vía lógica, para el encuentro con el otro, porque para la vía lógica el otro no es otro, es objeto. Hay muchas tradiciones diferentes. El taoísmo, dice Feyerabend, la mística judía, la mística cristiana, la cosmología de los Dogo, la de los Ansanda, la cosmología y medicina de los Hopi, y yo añado aquí, y también la sabiduría de los Kimche mapuches. Es cierto que casi toda tribu tiene su propia cosmología, su propia tecnología social, su propio dominio de la materia. Algunas de estas tradiciones superan con mucho a la occidental. Por ejemplo, en el tratamiento de las enfermedades. Tienen mejores métodos de diagnóstico y terapia. Es seguro que hay muchas tribus que tienen medios mejores para tratar las aberraciones psíquicas que el psicoanálisis. Fijaos, claro, dice, nuestras sociedades necesitan psicoanálisis por el tipo de sociedad que hemos tenido, pero no toda sociedad tiene las mismas aberraciones psíquicas, por tanto, los tratamientos son otros, por tanto, las causas no son solamente individuales, ¿ves? Continúa Feyerabend. Naturalmente, ninguna de estas tradiciones tiene astronautas ni ha mandado hombres a la luna, pero algunas de ellas han hecho cosas mucho más interesantes. Han adiestrado a cada individuo de tal manera que con la sola concentración es capaz de acercarse a Dios, por ejemplo, ¿no? Y esto es mucho más impresionante que esa excursión rara que unos cuantos analfabetos hicieron a una piedra reseca, a la luna, dice, que ha costado billones de dólares y ha necesitado la ayuda de miles de hombres. Es decir, no se crea que porque hay mucha tecnología invertida y demás se esté en un estadio de mejor progreso, qué sé yo. Claro que, que actualmente se dice que esto no es más que sugestión, alucinación, etcétera, pero obsérvese que nunca se ha podido demostrar que esto sea así. Toda la medicina tradicional china, todo el chamanismo llamado brujería de las comunidades ancestrales, etcétera. Se dice que una cosa es alucinación porque contradice la ciencia y demás, pero no, estas ideas otras, las que está proponiendo, sugiriendo Feyerabend, y me uno a la sugerencia, estas otras ideas se introducen no mediante una inversión utópica, perdón, sí, una inversión utópica de toda la sociedad, ¿no? Como que toda la sociedad va a funcionar con el chamanismo siberiano, no, no. Como al contrario ha creído la ciencia, la psicología, que vale para todos, ¿no? Sino caso por caso. Hemos dicho que la autoridad, en tanto que es autoridad, es concreta, caso por caso. Allí donde una comunidad, un pueblo, una ciudad, una región, una comarca, sienten la necesidad de provocar un cambio. ¿Claro? Los nuevos horizontes están ahí y vamos a ser capaces de asimilarlos en la medida en que esa comunidad, esa sociedad, etcétera, sienta la necesidad de hacer un cambio. Yo creo que, sin duda alguna, hoy nuestra sociedad, occidental especialmente, requiere y siente la necesidad de un cambio. ¿Estáis dispuestos, vosotros, psicólogos, estáis dispuestos a ese otro cambio? ¿Estáis dispuestos a lo otro? Pues ahí lo dejo con esa pregunta y muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, eh, por la charla, también por toda la preparación que implicaba la charla, ¿no? Acercarse a un campo de la psicología que, como tú decías, a veces la filosofía no está tan presente, ¿no? Ha sido una charla que, a mi modo de ver, es bastante provocadora y desde esa provocación me gustaría preguntar a la audiencia si hay alguna pregunta. Si la pueden hacer por viva voz, genial, y si no, pues pueden ponerla en el chat y ya la leemos. Bueno, bueno, Carlos, agradecer la ponencia. Efectivamente comparto con Lucas que esto requiere harta preparación y por sobre todo porque tú también nos traes una interesante provocación, estoy de acuerdo, hacia la psicología. Y me surgen dos preguntas que están ligadas y que sería la siguiente. En el fondo, como bien decías tú al final, nosotros tenemos un problema disciplinar que bien ha descrito Foucault, que en el fondo, primero yo me pregunto si es que realmente la psicología como disciplina de la modernidad, quiero decir, algo así como inevitablemente psicologizadora de este constructo sujeto, que me imagino que como bien han comentado, tendríamos que también romper ese constructo.
Es una disciplina que por supuesto está atravesada de una serie de mandatos de poder, también de un disciplinamiento en donde, como bien has dicho reiteradas veces, nos encontramos con mandatos de salud estatales. Justamente a los estados les interesa mucho la psicología en la medida que consideran que tiene que ver con el desarrollo económico, entonces por favor no se depriman porque dejan de producir. Entonces tenemos un problema en ese sentido. O sea, la psicología tiene ciertos deberes, por así decirlo, si es que lo queremos circunscribir dentro del marco histórico que nos compete, que tiene que ver con la modernidad. Bueno, no vamos a entrar a discutir modernidad, posmodernidad, pero ok, entendemos eso en grandes ámbitos. Entonces la pregunta siguiente que va ligada es que estoy muy de acuerdo con que, en definitiva, si pudiese yo resumir lo que tú criticas de la fenomenología, es que tenemos que romper la estructura egológica en la medida en que, si es que siempre estamos relacionándonos con el otro en la medida de un alter ego, simplemente accedo a mí mismo. Pero eso nos pone en otro problema, creo yo, que si bien todos los constructos que tenemos o con todas las análisis que tenemos de repente desde la intersubjetividad y ahora también con todo el auge de que a los filósofos les empezó a gustar mucho leer a Merleau-Ponty, tenemos una cuestión fundamental, creo yo, que es, ¿acaso podemos acceder de forma plena a la alteridad? O sea, no hay algo así como un límite, no hay entonces una posibilidad en donde haya algo escurridizo, hay algo así como esta psique que se muestra y yo puedo algo como negociar con el paciente que podemos entender a través de eso. Y lo pienso también porque en mi caso yo estudio bastante a Jean-Luc Nancy y en ese sentido no puedo evitar pensar que sí, efectivamente la filosofía aparentemente heredada de los griegos, tiene este glamour, como que supuestamente venimos desde allá, pero en realidad absolutamente la psicología es una disciplina moderna. Y más bien el alma es ese resto del cuerpo. El punto es que ese cuerpo, de alguna manera, si yo accedo a él, requiero aprenderlo. Si yo aprendo, lo hago mío, lo apropio. Entonces también me pregunto cómo podría ocurrir algo así como esa imposibilidad del acceso pleno a mí mismo. Por tanto, yo como psicólogo, ¿cómo puedo acceder a ese otro que no tiene pleno dominio de sí? Del mismo modo que estoy atravesado por estas cuestiones disciplinares, estos mandatos modernos, la posibilidad de cura. Creo que es un problema bien complejo, pero si pudiese resumirlo, ¿puedo entonces yo acceder de forma plena a la alteridad con esta herramienta reológica? Y en ese sentido, ¿cómo concretamente en la situación clínica de este encuentro metafísico que tú dices, sucede eso en un contexto de entrevista con estos mandatos de salud y con esta historia que pareciera ser que tenemos que descubrir en conjunto? Eso, espero que se haya entendido. Muchas gracias, Isidora, por la pregunta y el comentario. Ante la pregunta, ¿puedo acceder plenamente al otro con la reología? La respuesta rápida es no. Y no por muchas razones, ¿no? Primero porque no se trata de acceder, o sea, sí, si algo caracteriza a esta otra herramienta es que incluso su propio léxico, es decir, digamos, esas subherramientas teóricas que utiliza, eh, tratan de ser también otras en el sentido de que las anteriores ya traen cargadas unos problemas, unos supuestos, que en la medida en que las uso, vuelven a infectar del mismo problema aquello que quiero resolver, ¿no? Es decir, si yo quiero con una jeringa infectada curar a alguien de tal problema, lo que hago es infectarle, ¿no? Pues lo mismo pasa en términos conceptuales o teóricos, ¿no? Si seguimos utilizando palabras, conceptos, herramientas teóricas como acceder, como sujeto, como intersubjetividad, etcétera, al final los problemas no solamente no quedan resueltos, sino que quedan más inoculados todavía, porque estamos dentro vamos a llamarlo así, paradigma epistemológico que ha generado esos problemas y que por tanto esas herramientas no solamente no son incapaces, o sea, no solamente no son capaces de resolverlas, sino que las vuelven a producir, ¿no? Hay que cambiar definitivamente la estructura, si quieres, epistemológica de ese tratamiento, ¿no? Y en ese sentido, pues no hablaría de acceder primero, ni plenamente tampoco al otro, ¿no?
porque definitivamente ni a la cosa más mínima, este bolígrafo, yo no lo puedo agotar en lo absoluto, ¿no? Por un lado, pues es negro, vale, guay, pero resulta que el negro, pues es una longitud de onda que mi lóbulo occipital, tal, pero al mismo tiempo resulta que es plástico y entonces químicamente puedo decir que es un derivado del... Pero al mismo tiempo, me lo regaló mi padre y entonces me hace recordar, es inagotable. ¿Por qué es inagotable el bolígrafo? ¿Por ser bolígrafo? No, por ser realidad. Aquí está el acontecimiento este metafísico que yo quería decir. Si el bolígrafo me apareciera como objeto, yo lo puedo enmarcar precisamente en tanto que objeto en un sistema de marco conceptual de conceptos previos, casi siempre científicos, ¿no? Y lo pongo ya, ese objeto lo pongo en ese sistema conceptual y se llama concepto. Y el concepto concibe todo aquello que es este bolígrafo. Y entonces puedo dar una definición esencial de lo que el bolígrafo es. La historia del pensamiento occidental, que siempre ha querido hacer eso, no ha podido dar ni un solo ejemplo de una definición esencial. Ni uno. Lo intentó con el hombre, justamente. Hombre, animal racional, ¿no? Ahí tienes una definición esencial. Tienes el género animal y dentro de ese género hay una diferencia que es que sea racional y ahí te da su especie, su concepto, lo que es el ser humano. Pero resulta que no, porque por mucho que yo sea animal racional, y habrá que ver si eso es verdad, eso no me dice nada de lo que soy yo, Carlos, ni tú, Isidora, ni tal, ¿no? Entonces, no se trata pues ni de objetos, ni, como bien decías tampoco, de sujetos. El propio Müller propone que habrá que dejar de ver al paciente como un objeto, sino como un sujeto, ¿no? Como diciendo, tiene una subjetividad, ¿no? Propia y tal. Pero es que me parece que tampoco, porque la idea de subjetividad también está cargada de un montón de preconceptos y que inoculan al problema de más problemas, ¿no? El sujeto, algo como que está debajo, ¿no? Un subjectum, o sea, y como más que inagotable, inexpresable, ¿no? Hay una intimidad ahí encerrada sobre sí misma y que por tanto, en tanto que es sujeto, toda relación que pueda tener, por ejemplo, con el terapeuta o con cualquier otro sujeto, no es más que una relación intersubjetiva y por tanto ese inter es como de alguna forma casi que accidental al sujeto, a la sustancia llamada sujeto. Cuando lo que de hecho pasa, y esto pues se ve reológicamente decir en las cosas, no es que haya subjetos, ¿no? Hipokeimena, ¿no? Sujetos que están en relación accidental, por decirlo así, sino que lo que ya hay es siempre relación. Y que por tanto lo que nuestra situación, digamos, como personas y como cosas entre cosas, es justamente una situación de apertura, vamos a llamarle así. Apertura también de esa sensación de dentro y fuera y demás, ¿no? Pero bueno, tendremos que ir modificando nuestro lenguaje. Pero definitivamente lo que no hay es una cerrazón del objeto o del sujeto que luego accidentalmente habrá que relacionar, ¿no? Es decir, si el otro se vuelve inagotable, ¿no? Inabarcable en ese sentido, o es inagotable, inabarcable, no es porque haya una especie como de esencia subjetiva cerrada sobre sí misma a la que nadie puede acceder, ni él, ¿no? ¿No? Si es inabarcable es porque es realidad, es decir, que en tanto que realidad es más que todo lo que yo pueda decir. Siempre es más que el logos. Nuevamente, este bolígrafo no es inabarcable en su totalidad, no porque haya una esencia de bolígrafo que no se exprese, sino porque es real y este bolígrafo siempre me está excediendo, excediendo, excediendo. Pues máxime una persona, ¿no? Máxime una persona, una realidad personal. Siempre es más. Acceder al otro como psicoterapeuta, probablemente no haya que acceder al otro, ¿no? Sino digamos, cohabitar el mundo con él, ¿no? En esa medida en que somos los dos ya realidades in medias res. Y no haya que descubrirle detrás una intimidad que no se deja ver, sino más bien ver cómo es pura expresividad, ¿no? Pura excedencia, justamente, ¿no? De hecho, justamente los trastornos psicosomáticos, ¿qué son sino eso? La expresión, digamos, visual, ¿no? O somática de algo que aparentemente es tan íntimo. Fíjate, incluso esta idea de intimidad es una construcción histórica. Es decir, esto no surge sino hasta principios del siglo IV, finales del III, que es con el cristianismo, digamos, occidentalizado apenas, ¿no? Y con una metafísica como la griega, ¿no? Ahí surge, justamente, surge en San Agustín especialmente, ¿no? No en otros por ahí, pero San Agustín es el que va a hipostasiar, por así decir, esa diferencia entre lo que él llama el homo interior y el homo exterior. Y el exterior está en función del interior. Claro, porque el exterior, como va a decir después Descartes, es res extensa. Es mecanicismo para Descartes ya en la modernidad, pero para San Agustín es
pecado, es materia, ¿no? En cambio, el homo interior ese está en relación directa con la divinidad. A San Agustín le sorprendía que su maestro San Ambrosio estuviese leyendo en voz baja. Eso no se acostumbraba. Dice, ¿por qué está leyendo? Está leyendo como para sí mismo. ¿Ves? Es una construcción histórica. No digo que no tengamos una especie de intimidad o como se quiera. Lo que digo es que eso siempre es expresividad, porque la realidad es siempre más. Y por tanto, yo insisto, no lo sé porque no soy psicólogo, pero el psicólogo tendrá que generar, creo, herramientas o sea, terapéuticas, que para eso le puede ayudar justamente la reología u otras filosofías, digamos, más responsables también, pero tendrá que generar nuevas herramientas en las que vea a ese otro como realidad inagotable por ser realidad, por ser otro, y no por ser un objeto esencialmente puro que... ¿no? Porque entonces pareciera que, bueno, el que tiene una enfermedad psíquica probablemente la tiene porque es así, ¿no? No, no es así, ha llegado a ser así, ¿no? Ha llegado a ser. Y esta es la idea de la realidad como algo más, como siempre otra. Es algo que está siempre en constitución, su constitución es dinámica y por tanto condicionada y se ve afectada por condicionamientos sociales o históricos, personales, de la historia de aprendizaje individual, etcétera, y no porque sea así, ¿no? No es esa esencia subjetiva ni tal, ¿no? Entonces, por resumir, lejos de volver a estas categorías pues como de apropiación, de intersubjetividad, de subjetividad, lo que hay que ir es ir a ver cómo ya están las cosas, ¿no? Yo diría, incluso no hay que ir ni a Merleau-Ponty ni a Jean-Luc Nancy, lo que hay que ir es a las cosas. Y fíjate cómo cuando tú vas a la frutería, tú tienes un encuentro con el frutero y ni el frutero ni tú leíste o no necesariamente a Merleau-Ponty o a quien sea, para que haya un encuentro práctico y efectivo y la conversación no sea por eso menos personal. ¿Ve? Hablamos del precio del tomate, bueno, pues será el precio del tomate lo que nos una justamente y no la gran metafísica que nos viene a decir cómo hay que comportar. ¿Ves? Es una especie como de fidelidad a la tierra, de volver a bajar a las cosas y ver que es ahí donde en última instancia nuestros problemas, no solamente los psíquicos, pero también ellos, encuentran una resolución o deberán encontrar una resolución fáctica ahí, ¿no? Creo que es eso, es volver a cambiar horizontes y por eso la sugerencia final era que por lo menos en la historia del pensamiento occidental, incluido el contemporáneo, por lo menos para mí está como agotada la búsqueda de respuesta de alguna forma. Ya se han probado, o sea, ya se han intentado, quiero decir, ensayado, y han llevado pues a los grandes galimatías que tenemos hoy en día. Habrá que buscar nuevos horizontes. Y eso ya lo tendréis que hacer vosotros, ¿no? Pero se buscarán, o sea, sí, sí, se verá que hay nuevos horizontes u horizontes otros en la medida en que veamos que eso que aparece ante mí, ni aparece ni ante mí, sino que ya estaba ahí previamente y estaba ahí porque es realidad, porque de suyo está dando de sí. Y eso es apertura, eso es, como dije hace un rato, ante la realidad como otredad, todo es prejuicio. Todo juicio es prejuicio. Hay que como deslogificar de alguna forma nuestra apertura a lo real y ver que en la práctica funcionamos de otra manera, ¿no? Entonces, ¿por qué no partir nuestras teorías desde esa práctica en la que se funciona de otra manera, en vez de como se ha solido hacer, ¿no? Que hay un sujeto por un lado, hay otro sujeto por otro lado, y luego a ver cómo se relaciona, a ver si accede o no accede? No, no es verdad. Si nos queremos poner en esa terminología, ya estamos accediendo todo el rato a los sujetos de los otros. Que no lo agotemos es otra cosa normalmente, porque no es sujeto, porque es realidad, pero siempre estamos ya con los otros. Cuando tú naces, prácticamente el trabajo de lo que estás siendo, de lo que vas a hacer en gerundio, el 80% ya está hecho. Vas a nacer en una cultura, con un lenguaje, con un rol de género, con un rol político, con una criminalización o no, etcétera. Y luego irás introyectando todo eso, ese depósito objetivo de valores que se llama cultura, y ya a una cierta edad es esperable, no siempre, pero es esperable que uno decida si la toma o no la toma, ¿no? Ujú. Entonces, ¿ves? Todo de alguna forma es construido en este sentido, de realidad, de una construcción de realidad, ¿no? Mm. No hay detrás eh, estas esencias, por así decir, cerradas, ¿no? Y lo que vemos, insisto, es este encuentro que ya se da siempre. Mm. Entonces, cuando el enfermo busca ayuda en el terapeuta, lo que busca es, como decía Pedro Laín, ¿no? Un encuentro, digamos,
técnico y social que en última instancia termina siendo amistoso, que termine siendo amistad, ¿no? Y Ujú. no busca una receta, ¿no? Eso no, no sé. Claro, claro. Eso, Y, eso sería y, un poco, ¿no? Carlos, pregunta así muy breve, pero bueno, inevitablemente uno lee autores de filosofía también para ir cultivando el pensamiento filosófico personal. Yo me imagino que en tu caso tú en algún grado podrías estar influenciado por Zubiri, ¿no? Entonces, ¿qué pensarías tú respecto a, no sé, si fuese una recomendación general, así como a propósito de que tú postulas la reología, ¿qué lectura de Zubiri tú recomendarías como para cultivar ese pensamiento? Un libro de Zubiri, dices, en especial. Ujú. Uf, probablemente el primer tomo de la trilogía de la inteligencia sintiente. Creo que hay libros más, digamos, más interesantes o con más calado metafísico, si quieres, o tal, pero yo creo que para empezar habría que leer ese primer tomo, porque él, que no hace reología, lo que hace es algo que se ha llamado luego, ¿no? Porque él solamente lo menciona una vez, pero que se ha llamado luego noología, ¿no? Que ya no es justamente epistemología, que no es nociología, sino es una especie de vivisección de lo que es la nous humana, esa inteligencia humana, que como él bien dice, es una inteligencia sentiente, es decir, es una inteligencia incardinada en el cuerpo y no hay más, o al revés, es una sensación inteligente. No hay justamente, ¿ves? Al mi cuerpo, como ha creído la metafísica occidental, ¿no? Mm. Haciendo ese análisis noológico, lo que se encuentra, pues, insisto, lo entiende muy bien con Bisturí y Zubiri en ese libro, lo que encuentra es que las cosas aparecen como realidades, ¿no? Y ahí se pone a describir esa forma en la que aparecen, ¿no? Esa forma, esa formalidad que él llama, ¿no? Como con una fuerza de imposición, con una alteridad, con una ficción, etcétera. Y yo creo que ese es un buen sí, libro, si se quiere, o una buena herramienta filosófica, la noología, para tener un punto de partida que nos lleve a puntos de llegada muy diferentes a los que hasta ahora hemos tenido, ¿no? Mm. Esa sería la recomendación. Por eso, bueno, los que, no sé si, bueno, pero los que sepáis algo de reología o lo que sea, saben que la reología es heredera de la noología, es decir, el realismo de partida del que habla la reología en términos técnicos es noológico. Y luego el realismo de llegada es reológico, claro, eso ya es, digamos, más complicado de explicar, pero me refiero a que es heredero de ese momento en el que incluso si nos ponemos a atender, como yo en mi individualidad, voy a decir así, veo las cosas, resulta que las veo como realidades y no como objetos. Y entonces eso ya me cambia la idea de inteligencia que tengo, la idea de ya no soy un sujeto trascendental, ya no soy un ego cogito, ya no soy un alma, ¿no? Lo que soy es, subir diría inteligencia sentiente, yo diría con todas sus letras, soy una persona aquí concreta, ¿no? Que además veo como veo, pues porque tengo los ojos para adelante y escucho como escucho, pues porque tengo los oídos más bien en la periferia. Y entonces toda mi estructura corporal condiciona y delimita mi apertura psíquica. Porque es lo mismo, es el bazar este que yo decía hace un rato del pensamiento hebreo, ¿no? Es lo mismo. Y luego resulta que además esa condición mía, digamos, basárica, ¿no? Corpóreo, psicoorgánica, como se quiera decir, ni siquiera está ahí individualizada como una mónada pura, ¿no? Mm. Como pensaban otros, Descartes, Leibniz y demás, sino que hasta para cuando me entero y hago ese análisis no lógico y demás, resulta que ya había un montón de construcción cultural previa y que estoy describiendo en castellano, por ejemplo, y que estoy describiendo además en cierta cultura. Y entonces ya te da una filosofía de llegada muy otra. Y Mm. supongo que dará una psicología de llegada muy otra. Por ejemplo, ve los alumnos que ha tenido subir y que han dado una filosofía muy fructífera y que no son comentarios de Subiri, como Pedro Laín Entralgo, como Ignacio Yacuría, o como el amigo de Yacuría en El Salvador, Ignacio, ¿cómo se llama? A ver si Lucas o César me recuerdan, Ignacio, bueno, que Martín fue Baró. Martín Baró, claro, Ignacio Ah, Martín bueno, Baró, sí. que habló precisamente de una psicología social, pero Mm. no como el estudio de la psique de la masa social, ¿no? Sino una psicología social, una psicología que conoce los condicionamientos sociales, materiales, diría un marxista, ¿no? Materiales, sociales, para que un individuo se comporte como y que padezca lo que padezca. No se padece igual en
una comunidad mapuche que en una comunidad que en el centro de Europa, definitivamente. No se tienen las mismas enfermedades, no solamente psíquicas, sino en general las otras, todas. ¿Por qué? Porque la sociedad es crucial, ¿no? Martín Baró ahí y Martín Baró es heredero de esta filosofía, vamos a decirlo así, más realista y menos ideísta, ¿no? Pues esto quiere ser la reología, o sea, Martín Baró ha estudiado reología sin que existiera la reología todavía, ¿no? Y te abre otro panorama, entiende la realidad del otro muy otra, ¿no? Muy diferentemente a lo que ha pretendido ser la psicología en general, ¿no? Así que bueno, esa sería mi recomendación, a reserva de que se lleve esa filosofía a lugares a los que ni Zubiri mismo hubiera podido llevarla, ¿no? Como lo que hizo Baró o lo que hizo Yacuría o lo que estamos intentando hacer nosotros en reología y demás, ¿no? Ujú. Vale, muchas gracias. A ti, gracias. Perfecto. Muchas gracias, Carlos, por la respuesta y Isidora por la pregunta. Sin duda que han aparecido muchas cosas interesantes y que nos quedan muchas cosas como por abrir y un trabajo en el fondo que comprometernos, ¿no? Trabajar nuestra disciplina, evidentemente con este apoyo, ¿no? De otras disciplinas que tanto pueden aportar, como en este caso la filosófica. En virtud de la hora, vamos a agradecer a Carlos su presentación nuevamente. Si de alguna manera algo nos queda, ¿no? Digamos, de la charla que nos presentó Carlos, es como esta manera de empezar también a mirar ese espacio de encuentro del campo terapéutico como un espacio también de entrega a la realidad personal del otro, de ese otro paciente, ¿no? Y esta charla que inaugura de alguna manera el Congreso y que nos deja como esa moraleja, es también un poco la que queremos que se intencione en lo que va a ser como todo el Congreso, ¿no? Como ir reflexionando, digamos, desde ese lugar, un poco las distintas temáticas que van a ir surgiendo, ¿no? Que en el fondo van emergiendo justamente desde ese encontrarse, desde ese encuentro con esa otra edad, ¿no? Esa otra edad que estaba antes que el terapeuta. eh, y desde ahí entonces también fue donde empezamos a conceptualizar un poco el espacio del equipo que está organizando el Congreso, ¿no? De hecho, por eso también lo pensamos de esta manera y por eso la temática con la que empezamos fue esta y no otra. Muchas gracias nuevamente, Carlos, porque me parece que ha sido una clase magistral, magistral en todas sus letras, ¿no? Y que por lo demás ha dado mucho que pensar, que yo creo que eso es lo que la vuelve tan interesante, tan significativa para este espacio. Muchas gracias Muchas a gracias. vosotros. Gracias a todos. Gracias. Esto fue Filosofía Fundamental.